He terminado con este matrimonio, gritó ella. Sin inmutarme, le dediqué una sonrisa tranquila. Perfecto, me parece bien. Pasó un mes antes de que se presentara en mi nueva casa. Se quedó petrificada al descubrir la identidad de la persona con la que estaba cenando. Mi esposa deslizó los papeles del divorcio sobre la isla de la cocina como si estuviera cerrando un trato de negocios, y cuando cogí el bolígrafo sin una sola palabra de protesta, la expresión de su cara no fue de alivio. Fue de confusión. Porque Vanessa había pasado 3 semanas ensayando una pelea que nunca llegó. Quería lágrimas. Me quería de rodillas. En lugar de eso, firmé cada página, se las devolví y dije 4 palabras que la atormentarían por el resto de su vida. Por mí está bien, Vanessa. Lo que ella no sabía, lo que no podría haber sabido, era que yo ya había alquilado un apartamento a 11 millas de distancia, ya había contratado a un abogado y ya había descubierto exactamente a quién había estado yendo a ver cada jueves por la tarde durante los últimos 5 meses. Ella pensaba que estaba terminando algo. No tenía idea de que estaba a punto de verme construir algo que nunca más podría tocar. Y un mes después, cuando llamó a la puerta de mi nuevo lugar, sin ser invitada, sin anunciarse, buscando una pelea que todavía no había conseguido, la persona sentada frente a mí en esa mesa hizo que se le cayeran las llaves del coche en mi umbral. Me llamo Derek Holloway. Tengo 41 años, y durante los últimos 14 años he dirigido una empresa de climatización comercial en Lakewood, Colorado, al suroeste de Denver. Instalamos y mantenemos sistemas de calefacción y refrigeración para edificios de oficinas, hospitales, distritos escolares. El tipo de trabajo poco glamuroso que nadie nota hasta que el aire acondicionado se estropea en julio. Empecé esa empresa con 2 camiones y un préstamo empresarial que me aterrorizaba firmar. Hoy tenemos 19 camiones y 41 empleados, y la mayoría de las mañanas todavía conduzco yo mismo a las obras porque nunca quise convertirme en el tipo de dueño que olvida en qué consiste realmente el trabajo. Conocí a Vanessa Pruitt cuando tenía 27 años. Trabajaba en la recepción de una consulta dental en Golden, el tipo de trabajo en el que hablaba con 40 extraños al día y recordaba todos sus nombres. Tenía una risa que te hacía sentir como si acabaras de contar el chiste más gracioso de la sala, incluso cuando no lo habías hecho. Nos casamos 18 meses después en un pequeño local cerca de Red Rocks, y durante mucho tiempo, te habría dicho que éramos felices. Quizás lo éramos. Quizás la felicidad simplemente no es un estado permanente para algunas personas, y Vanessa siempre estaba buscando la siguiente habitación a la que entrar. Esta es la historia de cómo mi esposa de 13 años decidió que había terminado con nuestro matrimonio, con qué confianza lo anunció y cuán equivocada estaba sobre lo que sucedería después. Esta no es una historia sobre un hombre que se vino abajo. Es una historia sobre un hombre que ya había hecho los cálculos 3 meses antes de que ella abriera la boca. Antes de que entremos en cómo se desmoronó todo, pulsa ese botón de suscripción para no perderte la próxima historia. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo, y dale un me gusta a este vídeo si alguna vez alguien te ha subestimado en la semana exacta en que no debía hacerlo. Muy bien, empecemos. La primera vez que noté que algo había cambiado fue un martes de marzo, y Vanessa llegó a casa oliendo a tienda de velas. No a perfume, a una tienda de velas de verdad, del tipo con 40 aromas diferentes mezclándose en una habitación pequeña. Dijo que había estado en Bath & Body Works con su hermana Rena eligiendo un regalo de cumpleaños. Bastante razonable. La gente va a las tiendas de velas. No lo pensé 2 veces. La segunda cosa fue más pequeña. Vanessa siempre había dejado su teléfono boca arriba en la encimera de la cocina cuando lo cargaba por la noche, una costumbre de 13 años de no tener nada que ocultar. En algún momento alrededor de febrero, eso cambió. Boca abajo. Luego boca abajo y movido a su mesita de noche. Finalmente, empezó a llevárselo al baño con ella cuando se duchaba, lo que nunca había sucedido en todo nuestro matrimonio. Quiero ser honesto contigo sobre algo. No soy un hombre paranoico. No busco problemas en una relación como hacen algunas personas, tirando de cada hilo hasta que todo el suéter se deshace en sus manos. Dirijo un negocio que depende de que mantenga la calma cuando un cliente grita por una caldera rota en febrero. No reacciono a las cosas pequeñas. Pero las cosas pequeñas, cuando apilas suficientes, empiezan a parecer un patrón.
Y una vez que noto un patrón en una pieza de equipo mecánico, no puedo dejar de verlo. Resulta que las personas no son tan diferentes de los sistemas de climatización. Cuando algo está a punto de fallar, te da señales de advertencia durante semanas antes de que realmente se rompa. Los jueves se convirtieron en el día. Cada jueves, a partir de finales de febrero, Vanessa tenía una cita fija. Primero fue una nueva clase de pilates en Highlands Ranch. Luego se convirtió en un almuerzo de chicas con gente de su antiguo trabajo. Luego cambió de nuevo a recados. No te preocupes por eso. 3 explicaciones diferentes a lo largo de 3 meses para lo que supuestamente era el mismo bloque recurrente de los jueves. Las personas que dicen la verdad no necesitan 3 coartadas diferentes para una cita. Las personas que dicen la verdad simplemente dicen a dónde van. Así que en abril, hice algo de lo que no estoy orgulloso, pero de lo que tampoco me arrepiento. Llamé a mi amigo Sal Mancuso, que solía dirigir la prevención de pérdidas para una cadena de tiendas de repuestos de automóviles, antes de independizarse haciendo trabajos de localización y vigilancia desde una oficina en un centro comercial de Aurora. Sal y yo nos conocíamos desde el instituto. No hizo muchas preguntas cuando lo llamé. ¿Estás seguro de esto, Derek?, preguntó. Una vez que lo sabes, lo sabes. No puedes de saberlo. Ya sé algo, Sal. Simplemente no sé qué. Empezó el jueves siguiente. Le tomó exactamente 9 días traerme una carpeta de Manila con fotografías dentro, y lo que esas fotografías mostraban ni siquiera fue la parte que más dolió. Vanessa se reunía con un hombre llamado Bradley Coons en un complejo de casas adosadas cerca de South Wattsburg Boulevard, el tipo de comunidad de alquiler de gama media con una piscina que nadie usa y una oficina de arrendamiento que cierra a las 5. Bradley Coons resultó tener 34 años, recién divorciado él mismo, y este es el detalle que realmente me revolvió el estómago. Era el representante de ventas regional que le había vendido a la agencia inmobiliaria de Vanessa su software de CRM, 8 meses antes. Se habían conocido en un almuerzo de proveedores. Mi esposa había estado conduciendo 40 minutos al otro lado de la ciudad cada jueves para pasar 3 horas en la casa adosada alquilada de un hombre, y lo había estado haciendo aproximadamente desde la misma semana en que dejó de dejar su teléfono boca arriba en la encimera. Me senté en mi camioneta en el aparcamiento de un Walgreens durante 40 minutos después de que Sal me entregara esa carpeta. No lloré. Quiero decirte que lloré, porque esa es probablemente la versión más relatable de esta historia, pero la verdad es que me quedé allí sentado sintiéndome extrañamente tranquilo, de la manera en que te sientes tranquilo en el ojo de un huracán que ya sabes que va a volver. Había construido una empresa manteniendo la cabeza fría cuando todos a mi alrededor entraban en pánico. Esto era solo otro sistema que había fallado. Necesitaba información, luego necesitaba un plan, y solo después de eso me quedaba espacio para los sentimientos. La información llegó rápido una vez que empecé a buscarla de verdad. Saqué nuestros extractos bancarios conjuntos y encontré una tarjeta de crédito que no reconocí. Una tarjeta que Vanessa había abierto a su nombre de soltera, Pruitt, 6 meses antes, con los extractos enviados a la dirección de su hermana Rena en Whitree, para que yo nunca los viera. $2,200 en cargos en restaurantes en los que nunca había estado, un cargo de hotel de fin de semana en Steamboat Springs de un viaje que me había dicho que era un viaje de chicas con Rena, y un cargo recurrente por un trastero en Lakewood que no sabía que existía. Tardé 3 días en armarme de valor para visitar ese trastero. Cuando finalmente lo hice, usando una llave de repuesto que encontré en el forro de su bolsa de gimnasio. Sí, busqué. Y no, todavía no lo siento. Encontré exactamente lo que esperarías que una mujer escondiera si ya hubiera decidido, con meses de antelación, que se iba. Cajas de ropa que nunca le había visto usar. Un joyero con piezas que no eran mías, no eran regalos que yo reconociera, no eran nada de nuestra vida juntos. Y una carpeta de listados de apartamentos impresos en el barrio de Highlands de Denver, todos ellos de un dormitorio, todos ellos dentro del presupuesto de una mujer soltera que no tenía intención de pedirle un céntimo a su futuro exmarido. No solo estaba engañando. Estaba preparando una salida. Y lo que pasa con una mujer que prepara su salida es que generalmente asume que el hombre al que deja no tiene ni idea de qué va a suceder. Aquí es donde tomé mi decisión, y quiero explicarte exactamente cómo lo pensé, porque creo que la forma en que respondes a una traición dice más sobre quién eres que la traición misma.
Tenía dos opciones sobre la mesa. Opción 1, confrontar a Vanessa inmediatamente. Gritar. Exigir respuestas. Forzar una conversación humillante en la que ella lloraría y se disculparía y quizás incluso lo sentiría de verdad durante unas 6 semanas antes de volver directamente con Bradley Coombs y su casa adosada alquilada con la piscina sin usar. Opción 2, no decir nada. Dejarla llevar a cabo cualquier plan que creyera que estaba ejecutando y construir silenciosamente mi propio plan por debajo del suyo, de modo que para cuando finalmente reuniera el valor para decir las palabras en voz alta, yo ya estaría 3 pasos por delante de la versión de mí mismo que ella esperaba encontrar allí de pie. Elegí la opción 2, y quiero ser claro sobre por qué. No se trataba de venganza, no al principio. Se trataba de respeto propio. Me negué a dejar que Vanessa Pruitt controlara la cronología del peor momento de mi vida. Si ella iba a hacer estallar nuestro matrimonio, lo iba a hacer en un escenario donde yo ya había movido todos los muebles. Así que durante las siguientes 11 semanas, viví una especie de doble vida de la que nunca pensé que sería capaz. En casa, era el mismo Derek de siempre. Constante, un poco cansado del trabajo, preguntándole por su día, haciendo café por las mañanas. Por dentro, estaba haciendo algo que ahora reconozco como el trabajo más disciplinado de mi vida adulta. Primero, el apartamento. Encontré una unidad de 2 dormitorios en un edificio de loft reconvertido en el distrito de Rainou, River North, justo al norte del centro de Denver, lleno de ladrillo visto y vigas de acero de sus antiguos días de almacén. A 15 minutos de mi oficina y a mundos de distancia del callejón sin salida suburbano que Vanessa y yo habíamos compartido durante 9 años. Firmé el contrato de arrendamiento bajo un nombre corporativo vinculado a mi negocio, pagué el primer y el último mes en efectivo de una cuenta a la que Vanessa no tenía acceso, y le dije a la oficina de arrendamiento que no me mudaría hasta dentro de unos meses. Lo quería listo y esperando, no apresurado. Segundo, el abogado. Llamé a una abogada de divorcios llamada Patricia Bass, cuya oficina se encontraba en el 3er piso de un edificio en Speer Boulevard con vistas al río Platte. Patricia tenía la reputación en la comunidad legal de Denver de ser silenciosa, precisa y absolutamente despiadada una vez que un caso comenzaba a moverse. En nuestra primera reunión, le expuse todo. El trastero, la tarjeta de crédito, las fotos de vigilancia, los listados de apartamentos. ¿Entiendes?, dijo Patricia, mirándome por encima de sus gafas, que en Colorado, la infidelidad en sí misma no suele cambiar el resultado financiero de un divorcio. Somos un estado de distribución equitativa, no un estado de culpa. Lo sé, dije. No se trata de castigarla financieramente. Quiero lo que es justo, y lo quiero documentado para que no haya peleas más tarde. Lo que realmente quiero es no volver a ser sorprendido por esta mujer nunca más. Patricia asintió lentamente, como si respetara la respuesta más de lo que esperaba. Entonces construyamos un expediente tan completo que cuando esta conversación finalmente ocurra, serás la única persona en la habitación que no esté sorprendida. Tercero, y esta parte fue la que más tiempo llevó, necesitaba entender mis propias finanzas por completo, por separado de Vanessa, de una manera que sinceramente nunca me había molestado en hacer antes. 13 años de matrimonio te vuelven perezoso con los límites. Había dejado que nuestro dinero se mezclara como lo hacen la mayoría de las parejas. Pero resultó que tenía más activos protegidos individualmente de lo que creía. El negocio en sí, que había construido e incorporado 3 años antes de que nos conociéramos, un 401k que era sustancialmente mío desde antes del matrimonio, y una póliza de seguro de vida que había tenido la previsión de mantener con mi madre como beneficiaria, no Vanessa. Por razones que sinceramente no puedo explicar, excepto que algo en mí, incluso hace años, nunca había bajado la guardia por completo. También hice algo que creo que sorprendió incluso a Patricia. Empecé a documentar nuestro matrimonio. No de una manera mezquina para pillarla. No estaba grabando conversaciones privadas ni nada que fuera desestimado en un tribunal. Simplemente empecé a llevar un diario. Cada regreso tardío de los jueves, cada excusa endeble, cada momento en que Vanessa me gritaba por algo pequeño, que ahora entiendo que era la culpa buscando otro lugar donde aterrizar. Lo escribí todo con fechas, porque Patricia me dijo algo que se me quedó grabado: la memoria no es fiable una vez que las emociones se involucran. El papel sí. La parte más difícil de esas 11 semanas no fue la planificación.
fueron las cenas de los domingos en casa de mis suegros en Guitry, sentado frente a la madre de Vanessa, Carol, que todavía me abrazaba como a un hijo, y su padre, Gene, que todavía me preguntaba sobre el partido de los Broncos como si nada en el mundo hubiera cambiado. Rená, la hermana de Vanessa, fue la única que creo que sospechó algo. Tenía una forma de observarme con demasiada atención cada vez que Vanessa salía de la habitación, como si estuviera tratando de averiguar si yo sabía lo que ella claramente ya sabía. Nunca le pregunté a Arena directamente. No necesitaba su confirmación. Tenía una carpeta de Manila para eso. Lo que me mantuvo firme durante todo ese tiempo fue una extraña y casi pacífica claridad. No estaba enfadado de la manera que esperarías. Había superado la ira rápidamente, de la misma manera que supero rápidamente una mala crítica de un cliente, porque regodearse en ella no arregla el sistema. Estaba concentrado. Y la concentración, resulta, es una emoción mucho más peligrosa que la rabia. La rabia te vuelve descuidado. La concentración te vuelve paciente. La noche en que Vanessa finalmente dijo las palabras llegó un miércoles a principios de junio, casi exactamente 3 meses después de que Salman Kuso comenzara su vigilancia. Estábamos en la cocina de la casa que habíamos comprado juntos en Lakewood 8 años antes, la que tenía buena luz por las mañanas y el arce en el frente que Vanessa había insistido en plantar la misma semana que nos mudamos. Estaba preparando la cena. Muslos de pollo, el tipo de comida sencilla de entre semana que habíamos hecho 1000 veces. Cuando entró desde el garaje, dejó su bolso en la isla con más fuerza de la necesaria y lo dijo. Derek, necesito decirte algo. He terminado con este matrimonio. Lo dijo rápido, casi a la defensiva, como si esperara que la interrumpiera antes de que terminara la frase. Le temblaban ligeramente las manos. Lo noté. Noté todo en ese momento con una extraña claridad hiperreal. La forma en que la luz del techo le daba en el lado de la cara. La forma en que ya se había quitado el anillo de bodas hasta la mitad del dedo, como si hubiera ensayado incluso ese pequeño gesto en el espejo del baño. Apagué el fuego de la estufa. Me sequé las manos en el paño de cocina que colgaba del asa del horno. Y la miré de verdad, a la mujer que había amado durante 13 años, y para cuya pérdida me había estado preparando silenciosa y metódicamente durante los últimos 3 meses. De acuerdo, dije. De acuerdo, repitió Vanessa, como si la palabra no le cupiera bien en la boca. ¿Eso es todo? 13 años, Derek, y eso es todo lo que tienes que decir. Podría haberle contado todo en ese mismo momento. Podría haber puesto las fotografías sobre la isla de la cocina junto a su bolso, haber visto su rostro pasar por todas las etapas de ser descubierta, la negación, la rabia, las lágrimas, las súplicas. Una parte de mí, la parte que todavía estaba herida debajo de toda esa cuidadosa planificación, quería exactamente eso. Pero ya había decidido meses antes que no le iba a dar a Vanessa la satisfacción de una confrontación dramática que luego pudiera reformular en su propia cabeza como si yo hubiera perdido el control o la hubiera asustado para que se divorciara. No iba a entregarle una historia en la que ella pudiera ser la víctima de mi reacción en lugar de la arquitecta de sus propias elecciones. Por mí está bien, Vanessa, dije. Vi algo complicado moverse en su rostro. Confusión, sobre todo. Un destello de algo que incluso podría haber sido decepción, lo que me pareció casi oscuramente divertido. ¿Por qué? ¿Qué esperaba exactamente? ¿Lágrimas? ¿Una escena? Creo que, en algún nivel, Vanessa necesitaba que yo luchara por el matrimonio para poder sentirse justificada al abandonarlo. Mi calma le quitó esa justificación antes de que tuviera la oportunidad de usarla. Ni siquiera vas a preguntar por qué, dijo ella. Creo que ya sé por qué, dije, y lo dejé ahí, deliberadamente vago, observándola tratar de averiguar exactamente cuánto sabía. ¿Quieres hablar de logística, o quieres hacer esto a través de abogados? Abogados, dijo rápidamente. Demasiado rápido, como si hubiera esperado que yo lo dijera primero. Yo ya tengo a alguien. Un amigo me recomendó un abogado. Bien, dije. Yo también. Esa última frase aterrizó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. La vi parpadear, recalibrar, tratar de averiguar cuándo exactamente su esposo se había convertido en un hombre que ya tenía el número de un abogado guardado en su teléfono.
La verdad era que había tenido el número de Patricia Bass guardado durante 2 meses y medio. No peleamos esa noche. Tampoco peleamos a la mañana siguiente, cuando Vanessa se mudó a la habitación de invitados con el tipo de embalaje eficiente que me dijo que había estado ensayando mentalmente esta mudanza durante mucho tiempo. En una semana, llegaron los papeles del divorcio. El abogado de ella era un hombre llamado Russell Pemberton, que trabajaba en una oficina de cristal en el centro y aparentemente se especializaba en lo que Patricia describió más tarde, con un ligero fruncimiento de labios. Como papeleo de sonido amistoso diseñado para moverse rápido antes de que cualquiera de las partes piense demasiado en ello. Leí cada página. Firmé cada página. Patricia ya había revisado un borrador que Russell había enviado por adelantado, y entre los dos nos habíamos asegurado de que los términos propuestos fueran justos. No generosos para mí, no generosos para ella, simplemente justos, que es exactamente lo que quería. La casa se vendería, las ganancias se dividirían según lo que cada uno había aportado. Mi negocio, mi 401k prematrimonial y una pequeña herencia de mi padre seguían siendo míos, algo a lo que el abogado de Vanessa ni siquiera se opuso, ya que estaban claramente documentados como propiedad separada desde hacía más de una década. Lo que sorprendió a Vanessa, creo, fue lo rápido que se movió todo. No estaba arrastrando los pies, no estaba tratando de retrasar las cosas por alguna esperanza persistente de que cambiara de opinión. Firmé todo dentro de las 72 horas posteriores a recibirlo. Creo que una pequeña parte de ella se había preparado para una pelea que le permitirá quedarse en la casa un poco más, ocupar una especie de limbo emocional en el que podía dejar el matrimonio sin abandonar realmente la comodidad de la vida que había construido. No le di esa pista de despegue. A finales de junio, la casa estaba en venta. A mediados de julio, tenía mis llaves del loft en Rhino. Quiero tomarme un minuto aquí para hablar de algo que creo que se pierde en historias como esta. El sentimiento real de mudarse a un apartamento vacío después de 13 años de matrimonio. No es el momento cinematográfico que la gente espera. No hay un montaje triunfal. Solo estás tú y las cajas y un silencio en un nuevo espacio que aún no ha aprendido el sonido de tus pasos. La primera semana en ese loft, dormí en un colchón en el suelo porque aún no había pedido un somier. Y algunas noches me quedaba allí mirando el techo de ladrillo visto, escuchando pasar los trenes a unas pocas manzanas, sintiendo algo que solo puedo describir como un alivio silencioso, mezclado con un dolor silencioso. Puedes llorar por un matrimonio y sentirte libre de él al mismo tiempo. Nadie te dice eso. Hacen que parezca que tienes que elegir uno. Pero esto es lo que pasa con el duelo, al menos como yo lo experimento. No te impide trabajar. Si acaso, me dio una extraña especie de combustible. Me lancé al negocio ese verano de una manera que no lo había hecho en años. Conseguimos 2 nuevos contratos comerciales, uno con una red de hospitales que ampliaba un ala en Aurora, y otro con un distrito escolar en el condado de Jefferson que reemplazaba sistemas de calderas antiguos en 6 edificios. Mi capataz, un tipo llamado Tobías Reyes, que había estado conmigo durante 9 años, me dijo en un momento que nunca me había visto moverme tan rápido en un proceso de cotización. «¿Estás aterradoramente eficiente últimamente, jefe?», dijo. No le dije por qué. Y en medio de todo eso, sucedió algo más. Algo que sinceramente no planeé, no orquesté y no vi venir. ¿Qué es exactamente por lo que terminó importando tanto? Mi hermana, Paige Holloway, había estado viviendo en Chicago durante casi 6 años, trabajando como terapeuta ocupacional, y voló a Denver a finales de julio, en parte para ayudarme a instalarme en el nuevo lugar y en parte, creo, porque estaba preocupada por mí de esa manera de hermana mayor de la que nunca había superado, aunque es 2 años menor que yo. Paige trajo a alguien con ella en ese viaje, su mejor amiga desde la universidad, una mujer llamada Whitney Castellano, que acababa de pasar por su propio divorcio 18 meses antes y era, según Paige, la única persona que realmente podía hablarte de esto sin que ninguno de los dos llorara todo el tiempo. Whitney apareció para ayudarme a desempacar cajas un sábado por la tarde, vistiendo un mono manchado de pintura que aparentemente había traído específicamente para la ocasión, y en unos 20 minutos, había reorganizado toda mi cocina de una manera que realmente tenía sentido. Lo que sinceramente no podría haber hecho yo mismo en un mes. Tenía un sentido del humor seco y observador que me pilló completamente desprevenido.
El tipo de persona que se da cuenta de todo en una habitación y dice exactamente una frase perfectamente sincronizada al respecto. Tienes 4 tazas y 0 platos, dijo, asomándose a una caja de cartón. ¿Cuál era exactamente tu plan aquí, Derek? Supervivencia a base de café. Iba a llegar a los platos eventualmente. Eventualmente se suponía que ocurriría antes de que te mudaras. Esto es una crisis. Terminamos pidiendo comida para llevar esa noche y sentados en el suelo de mi sala de estar medio amueblada, comiendo de recipientes de papel porque sinceramente no tenía ni un solo plato todavía y hablando durante casi 4 horas. Whitney también había crecido en Lakewood, solo a unos pocos barrios de donde Vanessa y yo habíamos comprado nuestra casa, y trabajaba como gerente de proyectos para una firma de arquitectura comercial en el centro. Una coincidencia que significaba que en realidad teníamos cosas reales y sustanciales en común de las que hablar más allá del hecho obvio de que ambos habíamos sobrevivido recientemente al final de una larga relación. Quiero ser claro sobre algo, porque creo que es importante para cómo se desarrolla realmente esta historia. No estaba buscando nada esa noche. No estaba tratando de demostrarle nada a Vanessa, no estaba tratando de ganar la ruptura encontrando a alguien nuevo lo más rápido posible. Solo era un hombre cansado comiendo lomen en el suelo de un apartamento vacío, hablando con alguien que me hizo reír por primera vez en meses. Eso es todo lo que fue al principio. Pero durante las semanas siguientes, Whitney y yo seguimos encontrando razones para vernos. Pasaba después del trabajo con comida para llevar, afirmando que casualmente estaba en el barrio, lo cual ahí no estaba en absoluto en su camino a casa desde el centro. Le enviaba mensajes de texto sobre muebles que estaba tratando de elegir porque sinceramente no tenía idea de lo que estaba haciendo. Para septiembre, 3 meses después de que Vanessa hubiera dicho esas palabras en nuestra antigua cocina, Whitney Castellano y yo estábamos, sin que ninguno de los dos lo anunciara formalmente, simplemente juntos. Mientras tanto, el lado de la historia de Vanessa se movía en una dirección muy diferente, y solo me enteré de la forma completa más tarde, en parte por Renaa, que finalmente se ablandó conmigo una vez que el divorcio finalizó. Y en parte por cosas que surgieron durante el proceso de liquidación de bienes. Bradley Coons, el representante de ventas de software de la casa adosada cerca de South Wattsburg, no resultó ser el futuro que Vanessa había estado imaginando. Según Renaa, las cosas entre ellos se habían enfriado significativamente en agosto. Aparentemente, Bradley nunca había tenido la intención de dejar su propia y complicada situación post-divorcio por algo serio, y la relación por la que Vanessa había arriesgado 13 años de matrimonio resultó ser exactamente tan sustancial como una casa adosada alquilada con una piscina sin usar. Para cuando nuestro divorcio finalizó en octubre, Bradley era, según Renaa, básicamente un fantasma, lo que interpreté como que había hecho lo que los hombres como él siempre hacen finalmente una vez que el romance deja de ser secreto y comienza a requerir un compromiso real. Vanessa se mudó a uno de los apartamentos de esa carpeta de listados que había encontrado en su trastero, un apartamento de un dormitorio en Highlands, buen edificio, buen barrio. El tipo de lugar que se ve muy bien en una hoja de cálculo de presupuesto hasta que eres el único nombre en el contrato de arrendamiento y el único ingreso que lo cubre. Su trabajo en la agencia inmobiliaria también se había ralentizado significativamente ese año. El sector inmobiliario en el área metropolitana de Denver se había enfriado de su auge anterior, y los ingresos basados en comisiones no perdonan un estilo de vida que asumía que siempre habría un segundo ingreso en casa. No busqué ninguna de esta información, quiero ser claro. No la estaba vigilando. Pero Denver, a pesar de ser un área metropolitana en expansión de casi 3 millones de personas, tiene una forma de ser más pequeña de lo que esperarías una vez que tus círculos sociales se superponen ligeramente, y la información viaja a través de amigos y familiares compartidos, la busques o no. Lo que sí sé con certeza es que en algún momento a finales de octubre, aproximadamente al mismo tiempo que nuestro divorcio se finalizó oficialmente en el Tribunal de Distrito del Condado de Jefferson, Vanessa se puso en contacto conmigo directamente por primera vez en meses. No a través de Russell Pemberton, no a través de Patricia. Directamente, por mensaje de texto, a mi teléfono personal. ¿Podemos hablar? Creo que dejamos las cosas mal y me gustaría aclarar las cosas. Me quedé con ese mensaje durante casi 2 días completos antes de responder. Una parte de mí quería ignorarlo por completo. Pero otra parte de mí, la parte que había pasado 13 años construyendo una vida con esta mujer, sentía que había algo casi debido aquí. No una reconciliación. No una reunión.
No la apertura de nada, sino un cierre humano básico que dos adultos que habían compartido más de una década juntos probablemente merecían tener, incluso si uno de ellos había roto gravemente la confianza del otro para llegar allí. Claro, respondí. Tengo algunas personas a cenar el sábado en mi casa. Pásate sobre las 6 si quieres hablar antes de eso. Quiero ser honesto contigo sobre por qué lo formulé de esa manera. No estaba tratando de tender una trampa. Sinceramente pensé que podría ser más fácil, menos cargado, si Vanessa pasaba un poco antes de que llegaran los otros invitados, para que pudiéramos tener nuestra conversación y ella pudiera irse antes de que las cosas se complicaran. Lo que no pensé del todo, y lo admito libremente, porque esta historia funciona mejor con honestidad que conmigo fingiendo que orquesté cada momento como una especie de mente maestra, fue exactamente cómo se desarrollaría la cronología del sábado. Llegó el sábado, y había invitado a Paige y su esposo, Marcus, sin relación con nadie en esta historia, solo una coincidencia de un nombre común, junto con Whitney, para una cena tranquila en el loft. Nada lujoso. Para entonces ya había comprado platos de verdad, 4 servicios de grés blanco simple que Whitney había elegido, afirmando que mi gusto en vajilla era, en sus palabras, criminalmente aburrido, pero al menos inofensivo. Vanessa envió un mensaje de texto diciendo que llegaría unos minutos tarde, y para cuando finalmente llamó desde la entrada principal del edificio a las 6:40, Whitney ya había llegado temprano para ayudarme a terminar de cocinar. Paige y Marcus se estaban acomodando en el sofá. Y todo el apartamento olía al pollo al romero en el que había estado trabajando desde las 4 en punto, el mismo plato que había estado cocinando la noche en que Vanessa dijo esas palabras en nuestra antigua cocina, lo cual te prometo que no fue una elección simbólica por mi parte. Solo una comida que se me daba bien hacer. Le abrí a Vanessa y la recibí en la puerta. Se veía bien, mejor de lo que esperaba, sinceramente, con un suéter verde oscuro y el pelo peinado de una manera que reconocí como su estilo de tratar de parecer despreocupada, el tipo de esfuerzo que solo alguien que la conociera desde hace 13 años notaría como un esfuerzo. Por un segundo, de pie en la entrada de mi nuevo apartamento, había algo casi normal en su rostro, como si se estuviera preparando para ofrecer una disculpa que había ensayado en el coche. «Hola», dijo. «Gracias por dejarme». Y entonces se detuvo, porque pudo ver más allá de mí, hacia el apartamento, hacia la sala de estar de concepto abierto donde Paige se reía de algo que Marcus había dicho, y donde Whitney estaba de pie en la isla de mi cocina, cómoda, a gusto. Sirviendo el pollo en platos que Vanessa nunca había visto, en un apartamento que Vanessa nunca había pisado, junto a un hombre que había dejado 4 meses antes. Vi la comprensión aterrizar en su rostro en tiempo real. No fue instantáneo. Primero hubo confusión. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué parece tan cómoda en esta cocina? ¿Por qué toca los aleros y pimenteros como si supiera exactamente dónde viven? Luego hubo reconocimiento, porque Paige miró y dijo, con facilidad y calidez, «Vanessa, ha pasado un tiempo», en el tono de alguien que sinceramente no se daba cuenta de que estaba detonando una pequeña bomba solo por ser amigable. Y luego, por último, llegó todo el peso de la situación asentándose en la expresión de Vanessa. Que la mujer en mi cocina no era una extraña, no era una cita cualquiera que había traído para demostrar algo. Ya estaba entretejida en mi vida. Ya conocía a mi hermana. Ya se sentía lo suficientemente cómoda en mi casa como para ser la que servía la comida. No me di cuenta de que tenías compañía, dijo Vanessa, su voz notablemente más tensa que 30 segundos antes. Te dije que venían algunas personas, dije con calma. Eres bienvenida a entrar unos minutos si todavía quieres hablar. Quiero describir lo que sucedió en el rostro de Vanessa a continuación con el mayor cuidado y justicia posible, porque creo que es el momento más honesto de toda esta historia. No era ira, exactamente. Era ese tipo particular de desorientación que proviene de darte cuenta de que la vida que abandonaste ha seguido moviéndose sin ti, total y completamente, en el tiempo que te llevó siquiera procesar lo que habías perdido. Creo que una parte de Vanessa, incluso después de todo, se había aferrado a la suposición de que yo estaría sentado en este apartamento solo, curando la herida que ella había dejado, esperando una oportunidad para dejarla volver a entrar si alguna vez decidía que quería una. Esa suposición murió de pie en mi puerta, viendo a Whitney Castellano reírse de algo que mi cuñado dijo mientras llevaba uno de mis paños de cocina metido en la cintura, como si hubiera vivido allí durante años. Creo que me voy a ir, dijo Vanessa en voz baja. No tienes por qué, dije.
Y lo decía en serio. No estaba tratando de empujarla triunfalmente por la puerta. Pero eso depende de ti. Miró más allá de mí una vez más, a la escena cálida y vivida que se desarrollaba en mi apartamento. El apartamento del contrato de arrendamiento que había firmado 3 meses antes de que ella me dijera una palabra, en la vida que había construido silenciosamente por debajo de la que ella creía que estaba controlando. Y algo en sus hombros simplemente se desplomó, como el aire saliendo de un globo. No creo que lo dijera como la referencia que obviamente era. Creo que las palabras simplemente salieron porque no quedaba nada más que decir que no hubiera sonado más pequeño de lo que el momento merecía. Se dio la vuelta, caminó de regreso por el pasillo hacia el ascensor, y esa fue la última vez que Vanessa Pruitt y yo hablamos directamente. No voy a fingir que ese momento en la puerta me dio una sensación limpia y cinematográfica de triunfo, porque así no es como funciona la vida real. Lo que sentí, viéndola alejarse, fue algo más silencioso y complicado que la victoria. Una especie de duelo por los 13 años que realmente habían significado algo para mí, incluso con todo lo que vino después. Y debajo de ese duelo, algo que se sentía menos como venganza y más como un simple y llano alivio, el alivio de un hombre que había pasado meses preparándose para una explosión y descubrió, una vez que finalmente estalló, que ya se había construido un lugar seguro donde estar. La cena de esa noche fue buena. Whitney hizo una broma sobre finalmente conocer a la infame Vanessa, dicha con la suficiente ligereza como para que Paige se riera en lugar de tensar la habitación. Y seguimos adelante, como se hace, como la vida insiste en que hagas, estés listo o no. En los meses que siguieron, mi negocio siguió creciendo. Conseguimos un contrato con un sistema hospitalario en Aurora que casi duplicó nuestras cuentas comerciales en un año, y finalmente contraté a un segundo al mando, un joven y brillante gerente de proyectos llamado Héctor Delgado. Lo que me dio mi primer respiro real en casi una década de semanas de 70 horas. Whitney y yo nos mudamos juntos la primavera siguiente, a un lugar un poco más grande a unas pocas manzanas del loft original, esta vez con suficientes platos para cenas de verdad y un sommelier de verdad desde el primer día. Hoy, de segunda mano, a través de Rená, que Vanessa finalmente dejó la agencia inmobiliaria y se mudó a una firma más pequeña cerca de su nuevo apartamento, dando un paso atrás tanto en título como en ingresos que aparentemente presentó a la familia como un deseo de empezar de nuevo. Bradley Cons, hasta donde sabía el círculo de Vanessa, se había mudado a vender software a una región completamente diferente y, según todos los informes, estaba completamente fuera de escena al año de que nuestro divorcio finalizara. No siento ninguna satisfacción particular en eso. Creo que para cuando sucedió, sinceramente había dejado de medir mi propia vida en comparación con lo que estaba o no estaba sucediendo en la de ella. En lo que sí pienso a veces, tarde en la noche cuando los trenes pasan a unas pocas manzanas de nuestro apartamento como solían pasar por el loft, es en lo cerca que estuve de manejar todo de manera diferente. Lo fácil que hubiera sido, en esa primera semana después de que Sal Mancuso me entregara esa carpeta de Manila, gritar, confrontarla en la entrada. Dejar que 13 años de dolor salieran a borbotones de una manera que se habría sentido bien durante unos 10 minutos y me habría costado cada ápice de ventaja que tenía para los meses siguientes. En cambio, elegí algo más lento y más difícil. Elegí llorar en silencio, planificar deliberadamente y dejar que las propias elecciones de Vanessa fueran lo que finalmente la alcanzara, en lugar de mi reacción a ellas. Creo que esa es la parte de esta historia que realmente me gustaría que alguien se llevara consigo. Más que el momento en la puerta. Más que el pollo al romero. Más que nada de eso. Cuando alguien te muestra, clara y repetidamente, exactamente quién es, a través de los jueves, a través del trastero, a través de las 4 excusas diferentes para una cita, no le debes tu sorpresa. No le debes una escena. Lo más poderoso que puedes hacer a veces es simplemente ya saberlo y ya estar construyendo algo mejor, mucho antes de que se atrevan a decir las palabras en voz alta. Vanessa pensó que era ella quien terminaba nuestro matrimonio esa noche en nuestra antigua cocina. Mirando hacia atrás, creo que la verdad es más simple que eso. Ella no estaba terminando nada. Simplemente fue la última persona en la habitación en enterarse de que ya había terminado meses antes, un martes por la tarde, en un aparcamiento fuera de un Walgreens, cuando una carpeta de Manila finalmente me dijo todo lo que necesitaba saber.